Bendito sea nuestro Señor. Agradecemos a nuestro Padre Jehová por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí en esta mañana para poder compartirles a ustedes la programación de TV Cristiana al Encuentro con Dios, que todos los días de lunes a viernes estamos saliendo a partir de las 10 de la mañana. Programa en vivo de 10 a 11:30 y luego nos conectamos con nuestro programa grabado de 11:30 hasta las 2 de la tarde. Gloria sea a nuestro Señor. Y el programa grabado empieza con un mensaje a la conciencia. La gloria sea a nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero compartirles un versículo de la palabra del Señor, que habla y que tiene fundamento en lo que es la fe. ¿Cómo podemos hacer activar nuestra fe? ¿Cómo podemos que nuestra fe se vuelva una realidad? La fe es creer que por encima de cualquier pronóstico o circunstancia, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Esa es la fe. No importa que las circunstancias te digan que no, pero tu fe es acercarte a Dios y creer que Él te responderá, que Él te atenderá, que Él te concederá lo que le pides, que Él te librará de la mano del cazador, dice su palabra. Porque mira, es una oportunidad lo que Jesús dijo en este texto bíblico, y voy a darle lectura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 27. Jesús respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que la circunstancia te diga que es imposible, es posible para Dios. Yo quiero recordarte que cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro, la gente lo desanimaba a Jesús y le decía que ya era 4 días que estaba muerto, que ya su cuerpo se estaba pudriendo porque ya salía un mal olor cuando abrieron la tumba. Pero es Jesús en quien tú y yo tenemos fe, que no importa lo que diga la ciencia, no importa lo que las personas crean o opinen, lo que importa es que tú creas que Dios puede hacerlo. Y Jesús habló, ordenó a Lázaro que se levante y salga afuera para que muestre el poder de Dios, que después de estar muerto 4 días, Él lo resucitaba para la gloria de nuestro Padre Jehová. Ese es el Cristo a quien hemos aceptado. Ese es el Cristo en quien nosotros creemos. Ese es el Dios en que está dispuesto a ayudarnos. Solo tienes que tener fe en la grandeza de nuestro Dios. No puedes desanimarte por cualquier cosa que te suceda. Tienes que acercarte al Señor. Tienes que creer que Él te puede perdonar. Tienes que creer que Él te puede ayudar. Tienes que creer que solo Él puede perdonar tus pecados y salvar tu alma del infierno. Solo Él lo puede hacer, porque Él pagó ofrendando su vida en la cruz del Calvario y venciendo a la muerte, resucitando al tercer día. Y está sentado a la diestra de su Padre Jehová, allá en el reino de los cielos. Haz uso de tu fe. Confía en el Señor. No escuches las voces que te dicen lo contrario. Cree y serás atendido. Cree y será solucionado tu problema. Que mi Padre Jehová los bendiga. Ya está aquí en medio nuestro copastor Sixto Gómez Ayala, el copastor de la Iglesia TV Cristiana al Encuentro con Dios. Como todos los lunes, él está contribuyendo con el mensaje de la palabra del Señor a todos nuestros hermanos y seguidores. Le rogamos que mi Padre Jehová los bendiga y escuche con atención el mensaje de parte del Señor, que Dios nos hablará a través de su siervo, porque ese es
la responsabilidad que tenemos de alcanzarles a ustedes lo que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos da palabras para expresarlo. Que mi Padre Jehová los bendiga. Dejo con ustedes a nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. Dios me lo bendiga, amado hermano. ¡Aleluya! Dios le bendiga, hermano Cisneros. Dios bendiga a toda la audiencia de TV Cristiana, el Encuentro con Dios. Estamos aquí una vez más para poder compartir la palabra del Señor y traer el mensaje de Dios que iluminen vuestra mente y llenen su corazón. En esta mañana quisiera tomar lectura el libro de Génesis en el capítulo 19 del versículo 1 hacia adelante. Capítulo 19 de Génesis, versículo 1 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse un juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Bien, Dios bendiga su palabra. Dios bendiga su palabra en esta hora, hermanos. Gracias al Señor por permitirme poder compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, hemos leído la historia la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero quisiera retroceder un poquito más atrás a la historia, cómo es que Lot llegó a habitar o a extenderse sus terrenos hasta las ciudades de Sodoma y de Gomorra. La Biblia nos cuenta, hermanos, que después que Abraham y Lot regresaron de Egipto, cuando se produjo una sequía en el lugar donde ellos estaban habitando, estaban en las tierras prometidas, estaban en Betel, de Betel avanzaron a Berseba y así sucesivamente. Pero estando en aquel lugar, sucedió una sequía, una escasez de lluvia, y la tierra no producía los frutos ni tampoco pastos para los animales. Hubo un sequedal y eso en verdad causó aflicción a Abraham y a los que estaban con él.
porque no había escasez, no había alimentos, había escasez de alimentos, no había pastos para los animales, no había agua para dar de beber a los animales. Entonces eso era preocupante. Pero Abraham había tomado una decisión de no regresar hacia atrás, o sea, al lugar donde Dios lo había llamado. Él estaba en Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia, y de ahí Dios le llamó que dejara esa parentela, esas tierras idólatras, porque Dios tenía planes con él, tenía proyectos con él, y deseaba enseñarle las tierras que Dios los iba a dar a su descendencia de Abraham. Entonces, por esta razón es que Abraham fue hacia las tierras de Canaán, donde habitaba el amorreo, el jebuseo, el heveo, todos aquellos hombres que ya habían llegado su límite a colmar la paciencia de Dios. Entonces, hermanos, porque su maldad era grande, y por esta razón Dios determinó destruir a estos habitantes de Sodoma y de Gomorra. Pero antes de eso, Abraham y Lot tomaron la decisión de seguir avanzando hacia adelante. Quiero decir, se fueron hacia Egipto para volver a regresar cuando pase esa sequía, cuando pase esa aflicción, ese momento que había de sequedal ahí en esas tierras de Canaán. Entonces, ellos avanzaron hacia Egipto. Estando en Egipto, bueno, vemos allí que después de un tiempo regresaron ellos a las tierras de Canaán, después de haber pasado ciertos inconvenientes, porque ahí también Abraham cometió un error de negar que Sara era su esposa, por temor a que los gobernantes, el rey, lo tome a su esposa como una concubina y lo mate a Abraham, ¿no? Entonces él tuvo temor. En esos momentos él se olvidó que Dios estaba con él, que Dios le protegía, que Dios le había prometido muchas cosas. Pero él permitió que el miedo domine su ser y comenzó a actuar a su propia manera. Por esta razón, hermano, las cosas no le salían bien a él, no le salieron bien. Utilizó de una mentira, según él, una estrategia para poder salvar su vida. Pero cuando tenemos a Dios, quien nos protege, quien nos guarda, quien nos ayuda, quien nos guía en nuestro caminar diario, no tenemos por qué tener temor de las adversidades del enemigo. Tenemos que solamente ser fuertes y valientes y poner nuestra confianza en Dios. Pero Abraham cometió un error. Mintió, le hizo pasar a su esposa, a Sara o Sarai, como su hermana. Por eso es que el rey Faraón no tuvo ningún inconveniente de tomarlo a la esposa de Abraham y tomarlo como una concubina, como una esposa más para él. Pero Dios cuida a sus hijos, así que Dios cuidó a la esposa de Abraham, no permitió que el rey Faraón se acostase con la esposa de Abraham, con Sarai, no mantenieron ninguna relación sexual. Entonces, hermanos, porque las mujeres, cuando eran escogidas por el rey, eran conservadas ahí hasta que el rey los llame. Entonces, por esta razón, hermanos, Dios le habló a Faraón a través de un sueño, de una visión, y le dio a entender que no debería tocar a la mujer, a la esposa de Abraham, porque era su siervo y Dios estaba con él. Así que si él se atrevía a tocar a la esposa, pues las cosas iban a irle peor a Faraón. Y Faraón entendió ese sueño, entendió la voz de Dios, y por eso es que le llamó a Abraham y le dijo: ¿por qué me has engañado? ¿Por qué has utilizado de mentira? Podía haberme acostado con tu esposa y tu Dios me hubiese castigado. Así es que, ¿sabes? Ándate de acá, de mis terrenos, de mi país, regrésate de donde has venido y evitémonos problemas. Así es que Abraham salió de Egipto y salió bendecido, porque el rey Faraón reconoció que la justicia de Dios estaba en Abraham, porque Abraham practicaba la justicia de Dios. Quiero decir, los valores. Era generoso, era virtuoso, era bueno, bondadoso, caritativo, le gustaba la igualdad, la equidad. No hacía diferencias.
Eso eran valores que los estaba él accionando, porque todas esas cosas buenas vienen de Dios y él las estaba accionando. Por eso es que Faraón vio que verdaderamente este hombre era un hombre muy diferente y que Dios estaba con él. Así es que él no quiso tener problemas y por eso es que le pidió que se retirara de ese lugar, de su país. Y es así como pasó el tiempo. Entonces habían pasado varios años y pasó la sequía. Entonces Abraham regresó nuevamente a la tierra de Canaán, después de un tiempo, regresó. Entonces, cuando él regresa a las tierras de Canaán, como regresaron bendecidos, crecieron más en su vida espiritual y también en sus intereses económicos. Eran hombres que Dios los bendecía, estaban bien bendecidos, tanto Abraham como Lot. Ambos tenían cantidad de ganados, eran ricos en oro, en plata, así es que no les faltaba nada, Dios los había bendecido. Pero sucedió que cuando ellos llegan a las tierras de Canaán, entre los pastores de Abraham y de Lot, hubieron disensiones, pleitos, no había comprensión. Entonces por esta razón es que Abraham le hizo a Lot que tome la decisión de escoger. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Escoge. Eso le dijo Abraham. Pero Lot debería haber sido generoso con su tío, porque siempre debemos respetar a las personas mayores. Y su tío y las riquezas que Lot tenía era por el tío, porque Dios bendecía a Abraham, y también como Lot vivía con él, pues esa bendición también era compartida o impartida para Lot. Entonces él generosamente debería haberle concedido a Abraham. Él como sobrino debería haberle dicho: no, tío, yo creo que la persona indicada de escoger primero eres tú. Pero él, cuando vio que se le brindó esas facilidades de que él escoja primero, o sea, me refiero a Lot, entonces lo que él miró con ambición, miró las tierras fértiles, miró hacia el Jordán, eran unas tierras de regadío, dice la Biblia, y como el huerto del Señor, como el huerto de Dios, entonces él ambicionó irse por ese lugar. O sea, él miró las cosas naturales, no miró las cosas espirituales, mientras que Abraham, él primeramente se aferraba a Dios. Él primeramente utilizaba las virtudes, las cualidades, los valores que Dios nos ha dado para diferenciarnos y de esta manera la gloria de Dios se manifieste a través nuestro. Entonces, eran dos cosas distintas. Lot escogió la parte económica, quiero decir, la prosperidad económica. Miró esas tierras y se proyectó hacia el futuro. Aquí voy a crecer más económicamente. Aquí me voy a volver millonario, por decir así esta palabra, ¿no? Entonces miró con ambición y no le importó analizar que ese lugar que él estaba escogiendo, ¿acaso él no sabía? ¿Acaso él no tenía conocimiento que esas tierras donde él había mirado estaban siendo habitadas por un pueblo que se estaba corrompiendo como Sodoma y Gomorra, que practicaban la maldad? Claro que ellos estaban enterados. Cuando uno llega a vivir en un lugar, uno se entera de lo que sucede en el lugar, en el pueblo circunvecino. Quiero decir que está a nuestro alrededor. Uno sabe y se entera. Y la palabra de Dios dice que ellos conocían, Lot conocía ese lugar. Por eso es que ellos con su tío, cuando vivía con su tío Abraham, ellos permanecían en un lugar y no trataban de contaminarse. Pero cuando Abraham le dice que tome la decisión de escoger, él mira hacia ese lugar. Él miró las cosas naturales. Como muchas veces en este tiempo, preferimos mirar las cosas naturales para nuestro crecimiento económico y muchas veces dejamos a un lado que es lo principal, la palabra del Señor,
los mandamientos de Dios, que eso nos van a llevar a vivir eternamente. ¿Qué nos importa hacer acá riquezas? Porque todo esto se ha de quedar. Nada vamos a llevar cuando morimos, todo se queda. Pero esa era la diferencia. Mientras que Abraham prefirió irse a la montaña, a los montes, a vivir al monte. Mientras que Lot escogió la planicie, la parte plana, la parte donde había facilidad para regar con las aguas del río. Mientras que Abraham tenía que regar sus tierras con la lluvia que caía del cielo, de las nubes. Porque en las partes altas así se riegan las tierras. Entonces, hermanos, Abraham vivía de la bendición de Dios, se aferraba a Dios, sabía que Dios no le iba a desamparar. Así es que, hermanos, por esta razón es que Lot extendió sus tierras y se fue extendiendo hasta llegar a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Esta ciudad había llegado ya su maldad, se le había acabado ya su tiempo de gracias, el tiempo de la misericordia que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Dios nos brinda todas las facilidades. Dios nos da la oportunidad a través de su Hijo Jesucristo, que cuando cometemos un error, tenemos opción de volvernos hacia Él, arrepentidos, quebrantando nuestro corazón, reconociendo nuestros errores y pidiéndole perdón a Dios de no volverlo a cometer. Pero, hermanos, vemos aquí que Lot tomó la decisión de escoger ese lugar y su maldad de estos pueblos había llegado a la presencia de Dios. Entonces Dios tomó la decisión de destruir a estas ciudades con fuego y azufre. Así es que, hermanos, cuando llegó el momento, Dios envió a 2 ángeles disfrazados como forasteros, como viajeros. Estos ángeles llegaron a la ciudad y fueron caminando como quien se trasladaban a otro lugar. Pero el sol decaía, dice la palabra del Señor, y Abraham estaba sentado en su casa y vio a estos 2 caminantes, 2 forasteros, que se iban, que daban a entender que ellos no se iban a quedar en la ciudad, sino iban a proseguir su viaje porque pasaron del lugar del pueblo, ¿no? Entonces ellos como que se enrumbaron en el camino que iba a otro lugar. Y Abraham corrió para darles alojamiento y les rogó, porque Abraham sabía que si a estos hombres no iban a poder seguir avanzando y se iban a quedar en algún lugar por ahí, y eso era peligroso. Él sabía que ellos eran forasteros y que los hombres de Sodoma y Gomorra eran hombres malos, que todo lo veían, hermanos, hacer maldad en las personas. Por lo tanto, él los rogó e insistió. Estos hombres, estos forasteros, estos ángeles disfrazados como forasteros, a un principio se negaron. ¿Por qué? Porque querían ver cuál era la reacción de Lot. Lot todavía tenía en su ser el temor de Dios. Lo que había aprendido con su tío Abraham, él aún lo practicaba. Por eso es que él era generoso, practicaba la hospitalidad, ¿no? Y corrió y les rogó y les dijo que no se vayan, que se hospedasen en su casa, que él les iba a dar alojamiento, que él les iba a dar el alimento y que al otro día pueden continuar su viaje. Pero por favor, no se queden en la calle, porque este sitio es un lugar peligroso. Él les trató de hablar y los convenció. ¿Los ángeles acaso no sabían? Ellos sabían, pero estaban probando la fe de Lot. Bien, hermanos, entonces Lot los trajo a su casa y cuando llegó la noche, los habitantes de Sodoma, ellos habían visto lo que hizo Lot, lo que los trajo a los forasteros a su casa. A pesar que Lot trató por todos los medios de pasar por ellos sin que los vean, trató de rodear, buscar un sitio como para que no pasar por medio de la población o por medio de la gente,
para que lo vean que él lo está llevando a su casa. Él fue bien minucioso, trató de ser prudente, ¿no? Él fue a su casa, pero por otro camino. Pero los habitantes se habían dado cuenta y se pasaron la voz. Por eso es que cuando llegó la noche, lo primero que hicieron fueron tocar la puerta de Lot. Y le dijeron, sácalos a esos forasteros, queremos conocerlo. Sácalos afuera. Y Lot sabía cuál era su intención, porque estos hombres eran unos depravados sexuales. Así es que no tenían ellos esos sentimientos. Se acostaban hombres con mujeres, hacían lo que querían. Entonces, hermanos, se practicaba la homosexualidad. Entonces, hermanos, ese era un pueblo ya que había llegado a su límite, su vida que ellos llevaban. Por eso es que Dios determinó destruir a esta ciudad. Entonces, aquellos hombres maltrataron, dice la Biblia, a Lot, cuando a Lot los ofreció a sus dos hijas y les dijo que por favor no les hagan daño a estos dos forasteros. Aquí los doy a mis hijas, no han conocido hombre. Lo que desean hacerlo con estos forasteros, bueno, ahí están mis hijas, ¿no? Les ofreció voluntariamente, pero protegió a estos forasteros. Él no sabía que estos eran ángeles de Dios. Lot no sabía, pero aún así defendía a estos forasteros, porque había en su ser ese amor de hospitalidad para un transeúnte, para un peregrino, para un forastero. Es una buena enseñanza que nos deja esta lección, esta historia, para en este tiempo, hermanos, practicarlo también nosotros y no hacer diferencia. Entonces, cuando llegó esto, hermanos, vemos aquí de que estos hombres comenzaron a maltratarlo a Lot. Tú eres un extraño entre nosotros, no eres de nuestro pueblo y te hemos permitido que vivas y te vas a poner como juez allá tú, y comenzaron a maltratarlo. Por eso es que los ángeles abrieron la puerta y lo jalaron a Lot y cerraron la puerta. Estos hombres quisieron destruir la puerta, quisieron derribar la puerta, porque la intención de ellos era entrar adentro de la casa de Lot y sacarlo a los forasteros. Pero estos ángeles de Dios, hermanos, pusieron en ceguera a estos hombres que al final de cuentas buscaban la puerta y no podían dar con la puerta. En vista de eso, se retiraron. Ellos, cansados y agotados y ciegos, porque no podían ver, se retiraron. Y de esta manera, hermanos, los ángeles le dijeron a Lot que ellos habían venido porque Dios había determinado destruir esa ciudad. Por lo tanto, le dijeron, escapa por tu vida. Tienes familias, aquí anda, avísales para que escapen juntamente contigo. El tiempo ya está por encima de todo. Anda y hazlo rápido. Lot fue a sus yernos que vivían en la ciudad y les habló para que se unieran con sus hijas, o sea, con las esposas de sus yernos. Pero se burlaron, no le creyeron. No dijeron, no, todo eso es mentira, ¿de dónde va a caer fuego? ¿De dónde va a existir ese producto de tu imaginación? Y no quisieron venir con él. Lot se vino triste, el saber que sus hijas se adherieron a sus yernos, al criterio de sus yernos, y no estuvieron de acuerdo, no creyeron, porque cuando hay dureza en el corazón, cuando se practican las cosas incorrectas, no se entienden las cosas espirituales. Por eso ellos no podían entender, se volvieron incrédulos. Entonces, por eso es que Lot regresó y con sus dos hijas que estaban viviendo con él, entonces, y su esposa, tomaron la decisión de salir de aquel lugar. Pero Lot rogó a los ángeles para que escaparan a una ciudad pequeña que había ahí llamada Zoar, porque estaba más cerca. Esa ciudad también iba a ser destruida, pero como Lot clamó al Señor y le pidió y le rogó que le permitiera ir a esa ciudad que estaba más cerca, porque él pensó, dijo, si yo me voy a ir más lejos voy a escapar y no puedo por la edad y todas esas cosas, entonces voy a morir. Así es que le rogó para que esa ciudad donde ellos iban a escaparse no sea destruida,
y puedan ahí salvarse. Dios escuchó el clamor, escuchó la petición de Lot, porque él también le servía a Dios. Entonces escuchó su clamor, escuchó su petición y les concedió. Los ángeles dijeron: Dios ha escuchado tu oración, por lo tanto anda, pero ya escapa, ándate a esa ciudad. Y lo sacaron ellos todavía lo tomaron de la mano los ángeles y lo sacaron, porque Lot buscaba pretexto. Lot buscaba pretextos de una y otra manera, como que él no quería dejar todo lo que había acumulado él. Él era rico, había acumulado riquezas, había hecho prosperidad económica y no le era tan fácil. Él era el que estaba retardando el tiempo. Por eso es que los ángeles tuvieron que sacarlo, porque si no, ni siquiera hubiese alcanzado a llegar a la ciudad de Zoar, que estaba más cerca. Por eso es que lo sacaron y le dijeron: escapa por tu vida, corre, y no miren hacia atrás. Eso fue la orden. Pero en el trayecto que se fueron corriendo, no era tan fácil, no fue tan fácil. Así es que en el trayecto que se van corriendo, la mujer de Lot miró hacia atrás. Escaparse sin tener nada, irse así como estaban, y todo lo que ellos habían acumulado iba a ser destruido, no le fue tan fácil. Así es que la mujer por última vez quiso mirar sus cosas naturales y dio vuelta a mirar lo que dejaba y se quedó convertida en estatua de sal. Pero ¿quién provocó a esta tardanza? Fue Lot. Porque si Lot hubiese sido más precavido, no hubiese puesto pretextos, de repente la esposa se hubiese salvado. De repente él fue uno de los que puso un poco de duda. Por eso, hermanos, esto es para nosotros una enseñanza clara, que tenemos que tener una fe firme y madura para poder tomar decisiones ya y no ser indecisos. La indecisión es una puerta abierta para el enemigo. Esto es lo que nos enseña esta historia. Lot perdió todo por haber escogido la prosperidad económica. Lo perdió todo, todo. Todo lo que Dios lo había bendecido a través de su tío Abraham, todo lo perdió. Y a partir de aquel entonces, él salvó su vida, pero ya no fue la misma de aquel entonces. Él tuvo que huir, él tuvo que ir a vivirse por las cuevas, y ya no fue la misma para él, no fue lo mismo. Y de esta manera, Dios le quitó todo. Cuando se cometen errores, hermanos, y cuando queremos hacer nuestro propio parecer, cuando escogemos primeramente las cosas naturales y dejamos a Dios a un lado, déjenme decirlo, que todo se pierde con el pasar del tiempo. Queremos ser bendecidos por Dios, sepamos utilizar lo que Dios nos da. Queremos ser bendecidos por Dios, hay que utilizar las bendiciones conforme Dios nos demanda en su palabra. Impartir, contribuir, ayudar, hacer las obras de generosidad, de bondad y amor. Si eso lo hacemos, entonces nunca dejará de fluir aceite de nuestra vasija. Dios bendiga, hermanos, en esta mañana la palabra del Señor que les he compartido como una reflexión para cada uno de nosotros, aún para mí mismo que también lo necesito. Bendiciones a cada uno de ustedes que han escuchado este mensaje. Amén. Amén.